Las obras que hoy definen los académicos como Pesharim, como interpretaciones qumránicas, se estructuran de esta manera. Algún autor, algún escriba del Qumrán toma un libro de los profetas y hace una copia. Verso por verso, el copista va transcribiendo y a la vez creando una interpretación encabezada por el término Pesher. Esta es la interpretación y el objetivo entonces de los Pesharim, de la literatura interpretativa qumránica, es darle un significado claro a las palabras de los profetas, pero que tenga un significado en los días de la comunidad. Y lo curioso es que esta interpretación estaba validada por el líder del movimiento qumránico llamado Moreh Tzedek, el maestro de justicia. Hemos dicho desde el comienzo, estimados y estimadas, que el judaísmo entre el año 400 aproximadamente antes de la era común hasta el 70 después de la era común experimentó una variedad emergente de gran cantidad de obras literarias que articularon lo que es una amplia diversidad de experiencias religiosas dentro de los parámetros judaicos. Y esta literatura, pues una vez que se descubrió, nos enriqueció el conocimiento, porque sin lugar a dudas esta literatura también podía ser accedida por los judíos de la antigüedad, solo que no lo sabíamos hasta este no tan antiguo hallazgo. Así que han sido atribuidos a una antigua comunidad en esta región llamada Qumrán, en lo que es el desierto de Judea. En realidad se encontraron muchos rollos que la mayoría de ellos pues son copias de libros que hoy definimos como libros de la Biblia, libros del Tanaj. De hecho, recientemente fue identificado un fragmento tan chiquitico, así como lo marco en la pantalla, un fragmento del libro de Esther. Lo curioso de esto es que anterior a ello, todo el mundo decía, bueno, digamos, el Tanaj o los libros apreciados como sagrados por esta comunidad eran no igual que los libros que hoy identificamos como, digamos, parte del Tanaj o literatura sagrada. ¿Por qué? Porque no se había hallado el libro de Esther. Así que había mucha hipótesis al respecto. Por eso digo, cuando les estaba recomendando literatura anteriormente, que hay que tomar en cuenta la fecha en que se publican dichos libros. Porque ya sabemos, creo que hace prácticamente 8 años atrás, 4 o 8 años, no recuerdo con exactitud, que se descifró ese fragmento que era parte del libro o la Megilad o el rollo de Esther. Así que esto echa por la borda tesis, hipótesis previos en que se estaba afirmando que, digamos, la comunidad del Qumrán no consideraba el libro de Esther como apropiado para lectura, digamos, sagrada. Bueno, no puedo olvidar decirles esto, que también se encontraron, claro, gran cantidad de obras llamadas apócrifas. También libros apocalípticos como los que estudiamos o mencionamos, le pasamos realmente bien por arriba sin profundizar, el libro de Jubileos, el libro de Enoc. Pero lo más importante, como lo ven en tercera sección de la lista, es que se encontraron una serie de comentarios de obras bíblicas. Lo primero que quiero decirles al respecto, antes de profundizar sobre Pesher o Pesharim en plural, es que es un género muy similar, no igual, sino similar a lo que es el Midrash rabínico. Recuerden, el Midrash rabínico surge realmente en una época anterior al judaísmo rabínico. El hecho de que el judaísmo rabínico en los días presentes se apodere de la definición, el Midrash, y pensemos como que el Midrash les pertenece únicamente al judaísmo rabínico, la realidad es que no. El Midrash antecede el judaísmo rabínico y vamos a ver que el Pesher puede ser categorizado como una extensión dentro de lo que es el Midrash. Recuerden que es Midrash, interpretación de los textos sagrados o textos bíblicos. Pesher, entonces, como ven en las notas, ocurre solo una vez, o sea, el término Pesher ocurre solamente una vez en lo que respecta a la Biblia hebrea.
Dice en Eclesiastés 8:1, ¿quién como el sabio, quién sabe la interpretación de una cosa? Lo que se traduce en español como interpretación es el término pesher. ¿Qué significa esto? Exposición, interpretación, explicación. Sin embargo, la palabra aramea, peshar, de la misma raíz y con el mismo significado, entiéndase, interpretación, aparece nada más y nada menos que 31 veces en la porción aramea del libro de Daniel, donde principalmente se emplea en lo que respecta a las interpretaciones de los sueños. Ahora, si nos vamos a los textos del Qumran, suele aparecer en gran cantidad de ocasiones justamente después de una cita bíblica, de manera que introduce lo que es una interpretación. Así pues, Pesher como tal se refiere a una técnica particular de la interpretación de la comunidad del Qumran, que puede ser, como les estaba diciendo, un paralelo a la exégesis midrashica, pero en términos agádicos. O sea, recuerden, ¿qué es el midrash para aquellos que aún no lo saben? En breves palabras, midrash es exégesis clásica judaica que busca significados alegóricos en los textos sagrados, a diferencia del midrash halajá, que es la exégesis judía, pero que busca un significado legal en los textos bíblicos. Así que tenemos dos tipos de midrashim, el midrash halajá y el midrash agadá. El midrash legal y el midrash alegórico. La diferencia entre el midrash y el pesher es que el pesher se enfoca mayoritariamente en lo que es el escatón, o sea, el tiempo del fin, la transición de la era presente a una nueva era, o el Olam Hazé, el Olam Habá, las realidades por las que el pueblo judío pasa en el presente. Ese es el enfoque del Pesher. Ahora, para que entiendan esto de manera un poco más clara, un ejemplo de Midrash. Ejemplo del Midrash es el profeta Osea, el profeta Oseas. El contexto en que Oseas escribe es cuando el pueblo de Israel se divide en dos reinos, recuerdan, al norte Israel, al sur Yehudá. Y Oseas en el capítulo 5 emplea una palabra en contra de ambos reinos y dice que se han levantado o que han prevaricado en contra de Hashem porque el pueblo de Israel ha engendrado hijos extraños. Y debido a ello, la luna nueva los va a devorar. Viene el Midrash, o sea, la explicación interpretativa, alegórica. Dice entonces el Midrash que esto que dice el profeta Oseas se puede aplicar a eventos del pasado, cuando los israelitas se encontraban en Egipto. ¿Por qué? Porque según la interpretación que hace el Midrash, los israelitas no circuncidaron a sus hijos nacidos en Egipto. Y la consecuencia o el castigo divino fue que al engendrar hijos extraños, interpreta el Midrash que son hijos sin la circuncisión, que se levantó un nuevo faraón. Dice así el texto de Éxodo, ¿cierto? Se levantó un nuevo faraón que no conocía a Yosef. Interpreta el Midrash entonces que Oseas se refiere a ese nuevo faraón. ¿Por qué? Porque el término Jodesh, luna nueva, que va a estar en contra del pueblo de Israel, debe leerse como Hadash, nuevo. Un nuevo faraón, un nuevo rey, se levantará sobre los hijos de Israel porque estos no circuncidaron a sus hijos. Ven entonces un claro ejemplo de lo que es un Midrash Agadá. O sea, el autor posiblemente de Shemot Rabbah, de este Midrash de Éxodos explicado, no pretendía que los lectores o la audiencia lo tomase literalmente, sino que encuentra en un texto de fuente divina con autoridad, porque la palabra del profeta es palabra divina o de procedencia divina, debe
reflejar un significado que trasciende los tiempos. ¿Cuántos de ustedes no han leído explicaciones midráshicas de maestros o de exponentes clásicos en el judaísmo rabínico, como lo es el caso de Rashi y Ben Ezra, maestros rabinos que explicaron las secciones de los profetas y la aplicaron al presente de sus días? Por ejemplo, diciendo que Edom, mencionado en la Biblia, hace referencia en el presente, digamos en la Edad Media, el presente de los exégetas, Rashi y Ben Ezra, como el cristianismo. O sea que el cristianismo está ya prefijado en el pueblo de Edom. Pues más o menos el Pesher de los qumranitas era algo similar. Cuando los qumranitas tomaban la literatura profética, o sea, los libros de los profetas, y por ejemplo hacía mención de los caldeos, de los babilonios, de los asirios o de los sirios, ellos tomaban estas identidades étnicas y se las trasladaban o se las aplicaban a los enemigos de sus días, quienes eran los romanos, o también la dinastía sacerdotal liderada por los saduceos. O sea que todos los enemigos de los qumranitas, ellos los encontraban en lo que era la Biblia. Así que espero que hayan entendido de manera bastante básica qué es Pesher y cómo no se distancia tanto de lo que es el Midrash, sino que podemos identificar Pesher, o en plural Pesharim, como una extensión del Midrash. El Midrash, digamos que es la interpretación judía clásica, y dentro de ella se puede subdividir en diferentes categorías, y tenemos entonces lo que es el Pesher como una de las subdivisiones. Pues bien, entonces en términos prácticos, las obras que hoy definen los académicos como Pesharim, como interpretaciones qumránicas, se estructuran de esta manera. Algún autor, algún escriba del Qumran toma un libro de los profetas y hace una copia. Entonces, verso por verso, el copista va transcribiendo y a la vez creando una interpretación encabezada por el término Pesher. Esta es la interpretación. Y el objetivo entonces de los Pesharim, de la literatura interpretativa qumránica, es darle un significado claro a las palabras de los profetas, pero que tenga un significado en los días de la comunidad. Y lo curioso es que esta interpretación estaba validada por el líder del movimiento qumránico llamado Moreh Tzedek, el maestro de justicia. Hay quienes dicen que fue un maestro que murió y sus discípulos continuaron perpetuando sus enseñanzas. Otros dicen que no, que es un personaje realmente simbólico. Como quiera que sea el caso, lo importante es que este movimiento era apocalíptico. Por lo tanto, las interpretaciones que daban de los profetas tenían que ver con lo que se llama el fin del mundo. Entiéndase, no que el mundo va a ser destruido, sino que va a haber una renovación o una transición de una era a otra era. Por lo tanto, es el fin de un mundo, entiéndase, de una era, y no que es una catástrofe y nos vamos a otro, digamos, lugar celestial, como luego algunas corrientes cristianas malinterpretaron. Vamos entonces a ver tres principios básicos de la interpretación qumránica. Lo primero es que Elohim reveló su propósito a los profetas de antaño, pero no les reveló el tiempo en que su propósito se cumpliría. Y esta nueva revelación fue comunicada únicamente al Moreh Tzedek, maestro de la justicia. Por otra parte, otro principio es que todas las palabras de los profetas se refieren al tiempo de la transición. Es decir, siempre hay una comprensión de las palabras de los profetas que puede aplicarse al presente de esta comunidad que pensaban ellos que se encontraban justamente en el fin de una era. Curiosamente, el movimiento nazareno, los discípulos de Yehoshua, tenían la misma cosmovisión al respecto. Pensaban ellos que estaban en el fin de un tiempo, la transición de una era a la otra. Y en efecto, tomó lugar con lo que es la destrucción del templo, lo cual marcó radicalmente lo que es el modo de vida judío. El pueblo de Israel
pasó de una época a otra, la época del templo y una época sin templo. Y finalmente, otro principio básico de la interpretación de qumránica es que el tiempo del fin está cerca. Lo mismo encontramos en las enseñanzas de Josué y sus discípulos. Por esto es que muchas personas opinan, muchos académicos, muchos estudiosos opinan esta hipótesis que los discípulos de Josué mismo, Yohanan, eran parte originalmente de esta organización o de este movimiento del Qumrán y se separaron.